¿Cómo están, apreciados jóvenes? Esta semana retomamos nuestra materia de formación ética referente al tema derechos civiles y derechos políticos. Primeramente, antes de ir analizando los derechos civiles y los derechos políticos en nuestro estado, en la República del Paraguay, vamos a tener una breve noción que hace relación a estos derechos, cuáles son los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos esenciales de las personas por el solo hecho de ser humano. Estos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, a la protección. Estos derechos nunca pueden perderse por el transcurrir del tiempo y en todo momento deben ser reconocidos. Entonces, este es lo que pregonan o lo que prácticamente son los derechos humanos que hacen valer en todos los países, derechos fundamentales del ser humano. Y al referirnos de los derechos civiles, se refieren a la persona y a la personalidad del ser humano, en su libertad, pero respetando siempre las normas morales y las buenas costumbres. Una libertad ordenada, libre de pensamiento, de palabras, libertad de palabras, de poder expresarse, de poder decir lo que uno siente, lo que uno cree, pero siempre bajo el respeto, bajo las normas del respeto. Y también se reconoce en nuestro sistema paraguayo el tema de la libertad de religión, sobre todo también la libertad de reunión, que uno puede reunirse, puede formar grupos, manifestarse, y también en lo que refiere a la entrada y a la salida del país. Estos son algunos derechos civiles que son reconocidos a todos los habitantes de la República de nuestro Estado. En este punto estaremos reconociendo algunos de los derechos políticos para todos los habitantes de la República del Paraguay. El derecho de tener voto, el derecho de tener voz directa e indirectamente a través de la elección de representantes, que normalmente la elección se lo hace a través del sufragio, a través del voto, en el gobierno de su país, y están relacionados con la formación de Estado democrático y representativo. Es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, las características de la democracia. Entonces, estos derechos también son reconocidos dentro del sistema del Paraguay, dentro de la consecución y la formación de mantener un Estado democrático, que es participativa, representativa. Hablamos también de una participación que cualquier ciudadano que se siente capaz puede ser elegido, puede ser tenido como en cuenta como autoridad, y a su vez también tiene la facultad de poder elegir a otras personas para sus autoridades. Entonces, cualquier persona o habitante de la República del Paraguay, siempre del plano respetando los requisitos, puede ser elegido y también puede elegir. Estamos hablando como partícipe de autoridad de su municipio, de su gobernación, y por qué no decirlo, otras autoridades, que son varias, ya sea concejalías municipales, concejalías departamentales, en fin, también pueden ser representantes de las cámaras del Congreso, ya sea de senadores y diputados, o a su vez puede ser también como diríamos como un candidato para pujar la presidencia de la República o la vicepresidencia de la República. En fin, una serie de autoridades que pueden ser miembro y puede ser ella partícipe de alguna manera, o bien
escuchar su voz, su reclamo, ya sea de forma de sugerencias o de forma de reclamos en cuanto a las políticas que deben realizar sus autoridades. El ciudadano, el habitante, tiene la facultad de ser reconocido, sus reclamos, sus exigencias, sus sugerencias ante a sus autoridades, puesto que ellos fueron los que lo colocaron en el poder. Por lo tanto, ellos tienen que ser escuchados, sus reclamos, sus sugerencias. En este punto están los derechos civiles, los derechos políticos. Siguiendo con la temática, ya estuvimos también hablando un poco del derecho al sufragio, reconocido a toda persona, cumplido la mayoría de edad, tiene esa facultad de elegir a su representante. Es un deber, es una obligación de votar a un representante que se convertirá en la autoridad del país. Derechos de los electores, pueden elegir a sus autoridades y también ser elegidos, como ya hemos mencionado precedentemente. Tiene esas dos posibilidades, de elegir y ser elegido, de acuerdo a los requisitos, a los requerimientos que exigen otras normas. Otros de los derechos civiles es la libertad de asociarse en partidos o movimientos políticos. Cualquier persona tiene la libertad de poder asociarse libremente en partidos o movimientos políticos, ya sea de su preferencia, de su convicción, y desde allí poder también articular para poder mejorar la situación de su comunidad, de su barrio, de su municipio, o por qué no decirlo, del país, la del estado. Entonces tiene esta posibilidad de poder asociarse sin que nadie los obligue, no se los tiene que obligar, no se los tiene que prácticamente presionar, sino que tiene que ser con una libertad de convicción, de ideales y de pensamientos, de querer formar parte de un determinado grupo o de un determinados movimientos. Hablamos de asociarse en clubes para la práctica deportiva o bien en movimientos políticos para los requerimientos de las autoridades conjuntamente. Entonces, esta es la posibilidad de que le da nuestra norma legal a fin de poder ser partícipe dentro de un estado, dentro de una comunidad. En este bloque, en este punto, estaremos analizando también, observando algunos derechos que nuestra norma los reconoce a todos los habitantes de la República. ¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales? El derecho al trabajo. Todos los habitantes del Paraguay tienen el derecho al trabajo, que sea legal, o sea, que no esté prohibida por la ley, que esté regulada y que no esté al margen de nuestras normas legales. Libremente elegidos, cada uno puede elegir la profesión que quiera, si quiere ser arquitecto, ingeniero, médico, abogado, profesor y otras profesiones más, pueden elegirlo libremente. Y sobre todo este trabajo puede realizarse en condiciones dignas y justas. Entonces, hablamos de algunas profesiones, en realidad existen muchas más, de oficios inclusive, por mencionar algunos, no solamente profesionales de la rama universitaria, sino también del mando medio. Por ejemplo, un electricista, un panadero, también puede ser un plomero, comerciante, o estar en una actividad de gerente en una área de una empresa. En fin, una serie de profesiones que pueda elegir de acuerdo a sus ideales, a sus posibilidades también. Y bueno, toda persona que entonces puede elegir libre tiene ese derecho de que conseguir un trabajo y que no estén prohibidas por la ley. Por ejemplo, dedicarse a actividades ilícitas como a la venta de estupefacientes o de drogas, eso no es un trabajo, está prohibido por la ley.
Entonces, a modo de ir haciendo algunas comparaciones, simplemente. Bueno, ya que todo habitante necesita trabajar y se lo reconoce por ley el derecho al trabajo y a elegir el trabajo que esté dispuesto o sea de su conveniencia, o mejor dicho, la posibilidad que pueda hacerlo, también debe ser retribuido. El derecho de la retribución del trabajo es el derecho al pago por su trabajo, por su actividad económica. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un salario que se le asegure a él y a su familia y a tener una existencia libre y digna. Entonces, nuestras normas lo reconocen que cualquier persona que esté bajo un empleador y él como empleado tiene derecho a ser remunerado, a recibir un pago, a recibir un salario por esa actividad que está haciendo en dependencia de un empleador. Y sobre todo que pueda ser justo, un salario justo para él y para su familia, para que tenga una existencia libre y digna. Sobre todo para que pueda cumplir todas las necesidades fundamentales de la familia. Y también tienen el derecho de la seguridad social, y esto es en referente a un derecho que debe tener todo habitante a fin de que pueda aportar un pequeño porcentaje de un dinero de su salario a una institución pública o privada como seguro jubilatorio, así cuando llega la vejez y ya no pueda seguir laborando, no pueda seguir trabajando, poder recibir una pensión para seguir subsistiendo o tener una buena calidad de vida. Recordemos que el ser humano tiene un proceso, una evolución, y llega un momento que si felizmente llega a una edad avanzada, ya no puede rendir, ya no puede volver a trabajar. En algunas actividades, ciertas actividades pueden hacerlo, pero va a llegar un momento que el cuerpo también se desgasta y ya no va a poder cumplir laboralmente. Entonces, para eso, el trabajador durante su productividad, durante su estadía laboral, digamos, o durante todo ese tiempo, puede hacerlo un aporte mensual o dependiendo del monto que quiera hacerlo, poder tener la posibilidad de hacer un depósito en una caja, digamos, en una caja, ya sea pública o privada, a fin de que cuando él tiene un cierto número de aporte y pueda cumplir bajo ciertos requisitos, tantos años de aporte, ya tiene la suficiente o ya tiene una edad, entonces pueda pasar a jubilarse, a tener una pensión, y de esta manera también pueda cumplir puedas cumplir con sus obligaciones de la vida, sobre todo tener una mejor calidad de vida y poder acceder a las condiciones básicas de satisfacción, como son vivienda, alimentación, vestido y otras cuentas que uno normalmente paga, por ejemplo el uso del agua, de la electricidad, y de esta manera seguir cumpliendo con una calidad de vida interesante. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de la seguridad social, y también poder tener, digamos, con el tiempo o con cierta frecuencia ir aportando una suma de dinero para que cuando llegue la vejez y llegue el momento de jubilarse pueda tener una caja, un resto, un colchón económico, y de esta manera poder disfrutar hasta los últimos días de su vida. No solamente la de él, sino de la de su familia. Otro de los derechos que está dentro de los civiles y los políticos también hace referencia al derecho a la salud, que cualquier habitante o cualquier persona dentro de la República del Paraguay debe tener ese derecho de poder acceder a una asistencia sanitaria, y el Estado debe tener como una política, como un programa,
como una responsabilidad, como una obligación de poder facilitar todo lo concerniente a la salud. Esto se refiere a infraestructura, personal médico, medicamentos y también estudios básicos de medicina para poder hacer frente. Recordemos que teniendo acceso a la salud pública también contribuye a tener una mejor calidad de vida. Entonces, el responsable ante todo es el Estado y de esta manera debe crear, como ya hemos mencionado precedentemente, políticas necesarias a fin de que todos los habitantes puedan acceder a una salud pública, a un programa de salud. En cuanto al derecho a la educación, toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura y la comunidad. Entonces, el Estado también, a través de sus políticas internas, es el responsable de poder llevar a cabo un programa educativo a fin de que todas las personas del habitante puedan tener esa posibilidad de poder tener una capacitación a fin de poder, digamos, tener la formación y sobre todo también tener de infraestructura, por ejemplo, en zonas más vulnerables, en zonas más golpeadas por la economía, poder facilitarles escuelas en los barrios, en los lugares más cercanos a comunidades y no tan lejanas en las ciudades, porque hoy en día hay experiencias de que los niños y adolescentes tienen que trasladarse hasta los pueblos para poder recibir una asistencia educativa primaria y secundaria, y ni hablar de la terciaria, la universitaria, que ni siquiera puedan tener en esos lugares, sino que el Estado debe ponerse las pilas y poder crear más universidades en los municipios o en los departamentos, mejor dicho, y de esta manera que los que quieran seguir sus estudios universitarios no se trasladen hasta la ciudad, y esto prácticamente crea un desarraigo de estos jóvenes y también van abandonando sus ciudades, sino que se puedan crear políticas educativas en los departamentos en el interior del país. ¿Y qué significa esto? También la posibilidad de que ellos puedan quedarse allí y trabajar. Entonces, es una materia pendiente que tiene el Estado en materia de políticas educativas, y es el derecho de todo ciudadano que debe recibir asistencia educativa.